Pues vamos ahora con la segunda parte del programa, con alguien que ha escrito sobre este movimiento, que ha hablado del aumento del nivel de conciencia que ha tenido el 15M, con su curso de política para indignados. El profesor Juan Carlos Monedero, profesor de la Complutense, tertuliano habitual de La Tuerca de Fort Apache, también conocido como el Mick Jagger de la ciencia política. Buenas noches, profesor. Un saludo, buenas noches. Le queremos preguntar, hablábamos de cómo hay, en el título de su libro dice dormíamos y despertamos. ¿Qué proceso latente lleva a que esa indignación surja de golpe con el 15M? Bueno, de golpe no sucede casi nunca nada, ¿no? Es decir, es verdad que hay, como nos enseña Prigogine, hay estructuras disipativas, ¿no? Hemos aprendido con la última física que de repente hay puntos de bifurcación, pero ese punto de bifurcación tiene que tener detrás toda una trayectoria, ¿no? El 15M no es comprensible sin toda una trayectoria que va pues de la insumisión, el no a la guerra, la lucha contra las mentiras y la catástrofe del Prestige, tiene detrás también, por supuesto, el 13M cuando se dice delante de la sede del PP que se quiere la verdad antes de votar, tiene detrás V de vivienda, tiene detrás toda la lucha por la memoria histórica, tiene detrás la ley Sinde y la oposición de los internautas, es decir, tienen acumulado, ¿no? Y al final pues hay una gota que desborda el vaso, ¿no? Sobre todo a raíz de una crisis económica que vuelve a traer al suelo europeo cosas que antaño se hacían en suelo africano, latinoamericano o asiático, y de pronto las clases medias son tratadas como proletarias y se enfadan, ¿no? Al mismo tiempo hay una realidad de nuestro sistema, y es que pues ya no hay trabajo para todo el mundo, es decir, que el desarrollo tecnológico hace que 2/3 de la humanidad no tengan que trabajar, o sea, no tengan donde trabajar, y el sistema capitalista hace que esos 2/3 de la humanidad también sean superfluos como consumidores y por tanto sobran. Claro, de esos 2/3, alguno llega también a nuestro país, insisto, cuando aparece China, cuando Rusia, Brasil o América Latina reclama su soberanía, tiene que regresar otra vez, ya digo, al suelo europeo, toca a sectores formados, a sectores con capacidades intelectuales que les permiten entender lo que pasa, y de pronto se construye un relato que niega la explicación de la crisis. Y ahí aparece el 15M como dos preguntas espectaculares, simples a día de hoy, pero que no se habían planteado con esa rotundidad, que era no nos representáis, es decir, una pregunta muy evidente a esa democracia representativa expresada en unas cúpulas que han hecho de la política su profesión y que hacen y deshacen sin rendir cuentas a la ciudadanía, y también otra gran pregunta al modelo neoliberal que le dice no somos mercancías en manos de políticos y banqueros. Y de pronto esas dos simples preguntas demuestran que el emperador estaba desnudo, y se genera un elemento de conciencia que hace que la gente empiece a hacer de esas preguntas un proceso de conciencia política que le hace ir poco a poco despertar de ese sueño dogmático donde todo el mundo pensaba que íbamos a concurso a veranear en el Caribe. Precisamente, profesor, se ve como esa crisis económica, tanto en las encuestas como en el propio discurso del 15M, se percibe de una manera muy rotunda como una crisis política. Dices en el libro que el 15M es la expresión del fin de los consensos sociales de la transición. ¿A qué llamaríamos la cultura de la transición que entra en crisis? Bueno, pues eso es una cosa que algunos llevamos mucho tiempo expresando, ¿no? La transición como una gran mentira, la transición es una traición, ¿no? Por parte por supuesto, de los partidos de la derecha, pero eso digamos que venía en su ADN, pero también es una traición de los partidos de izquierda. En el caso del Partido Socialista pacta, ¿no? Un tipo de transición donde la ruptura desaparece, donde no se van a pedir cuentas por 40 años de dictadura, donde se va a desindustrializar al país, donde nos vamos a poner en manos de países extranjeros que nos van a prestar la posibilidad de armar un régimen parecido al de ellos, pero a costa de pagar el precio de perder la soberanía. Pero también el Partido Comunista en su día traiciona cuando firma los pactos de la Moncloa, cuando asume la monarquía, cuando asume las bases norteamericanas, cuando asume la bandera, cuando de alguna manera plantea que con la ley de amnistía estaban enterrados todos los muertos, cuando aún hay 130.000 cadáveres de republicanos en zanjas y en fosas
comunes, los sindicatos igualmente cuando apoyan los actos de la Moncloa, cuando le dan ese sí crítico a Maastricht. Es decir, la transición es una traición, ¿no? Pero hay una cosa que también nos envilece, y es que el pacto económico en España es que nosotros nos desindustrializamos y a cambio vamos a ser receptores de ayuda financiera que va a venir a una burbuja especulativa que es la que ahora ha estallado. Es decir, por un lado nos roban la posibilidad de construir nuestra propia soberanía y por otro lado nos envilecen ofreciéndonos esa mentira de que éramos ricos. ¿Qué se dinamita con el 15M? Pues se dinamita esa cultura de la transición que decía no te metas en política, esa cultura de la transición que te decía los políticos saben mejor que tú lo que te interesa, esa cultura de la transición que decía que todo lo que viene del rey es positivo, que todo lo que viene de Europa es positivo, y sobre todo se rompe esa gran mentira de la transición que es la idea del consenso. Es decir, que el conflicto es malo. Cuando explicamos en la Facultad de Ciencias Políticas en primero que el conflicto es el corazón de los derechos y que no tendríamos hoy ni siquiera este rudimento de Estado social y democrático de derechos sin la Revolución Francesa, sin las revoluciones de 1830, de 1848, y la Revolución de 1917, etcétera. Todos esos consensos han sido dinamitados y por eso se genera una apertura política que es lo que aterra a las estructuras políticas de siempre, y es lo que también genera esperanza en aquellos que están buscando no construir algo alternativo. Cuando oímos entonces que alguien se declara político, que se oye lo de no somos ni izquierdas ni de derechas, debemos entenderlo como un rechazo de esas identidades que venían existiendo. Entonces, ¿qué identidad busca construir el 15M? Bueno, pues fíjate, la gente ha identificado izquierda con PSOE, derecha con PP, porque era lo que se ofertaba, ¿no? En este mercado malbaratado de la política española, ¿no? Inicialmente el 15M dice que es apolítico, luego se da cuenta de que no es mentira, de que lo que realmente es apartidista, ¿no? Y va construyendo un discurso político más allá de la oferta electoral existente y empieza a plantearse la necesidad de inventar nuevas formas políticas. Todo está abierto. Es decir, yo estoy convencido de que la experiencia del 15M lo que va a generar es, sobre todo en una juventud que está acostumbrada a la horizontalidad de Internet, va a generar la necesidad de fórmulas de democracia directa al lado de las fórmulas tradicionales de la democracia representativa. Es decir, tenemos que reinventarnos la democracia. Y en ese sentido, en esa reinvención, no nos bastan los partidos tradicionales y mucho menos estos partidos tradicionales que están anclados al pasado porque tienen su modus vivendi precisamente de esa estructura ya pasada, ¿no? Que nace de esa peculiar salida del franquismo y que, como dicen las encuestas del Centro de Investigaciones Sociológicas, ya no convencen a las españolas y a los españoles. Habla usted en la transición contada a nuestros padres de que hay un cierto problema generacional y lo explica no sin ciertas cautelas también. ¿Cree realmente que es tan importante el papel de esa juventud en el 15M? Pues casi para terminar, que tengo que contestar a un medio de América Latina que le he prometido. Perdonad que me tenga que marchar. Fijaos, las explicaciones generacionales son necesarias, pero no son suficientes. Es decir, que hay una clave generacional, sin duda, en lo que nos ocurre, ¿no? Porque 1 de cada 2 jóvenes está en el desempleo, son los jóvenes los que se están marchando de España, son los jóvenes los que van a tener un nivel de vida peor que el de sus padres, son los jóvenes los que, a pesar de tener estudios, van a ser contratados de manera precaria, son los jóvenes los que nunca van a tener ya la posibilidad de un contrato estable, de la perspectiva de fines de semana libres, de mes de vacaciones o incluso de una pensión. Y por tanto, es verdad que hay un duro golpe a la gente más joven sobre quien se va a recargar la recuperación de la tasa de beneficio de nuestras empresas. Lo que está claro es que el 15M ha hecho algo que creo que es muy espectacular, y es entender la crisis como una ventana de oportunidad. Y por tanto esa ventana de oportunidad lo que ha hecho ha sido todos los conflictos significarlos. Y ya no es una cuestión solamente de jóvenes, igual que ya no es una cuestión solamente de inmigrantes, o no es una cuestión solamente de la gente de determinado lugar o de determinadas profesiones, o de la gente que tiene estudios respecto a la gente que no tiene estudios, no. Es decir, la ventana de oportunidad de la crisis nos ha enseñado que la pelea es igual para todos y que todos somos víctimas, ¿no? Y que te puede tocar mañana a ti y pasado mañana a mí. Y que por tanto la respuesta tiene que ser colectiva,
Lo ha demostrado el 15M cuando el compañero estaba hablando, cuando los desahucios los articula gente nacida en España para defender los derechos de gente inmigrante a la cual le estaban robando su casa. Yo creo que es un muy buen ejemplo de esta realidad, ¿no? De cómo el 15M no está mirando hacia el pasado, sino que está mirando hacia el futuro, que está entendiendo la novedad de la situación y que está rompiendo esos compartimentos estancos del pasado. Y también, ya digo, por eso va despacio, por eso es complicado, por eso no hay modelos, porque está intentando dar respuesta a nuevas realidades también de una manera nueva. Y por eso el lema del 15M repetido tenía que ver con eso de vamos despacio porque vamos muy lejos. Pues muchas gracias, profesor. Como vamos lejos, esperamos poder tenerle en otra ocasión más tiempo con nosotros, para así pueda atender a nuestros hermanos de Allende el Océano. Seguro. Cerramos... Pues un abrazo muy fuerte para vosotros también. Un abrazo, profesor. Hasta pronto. Chao. Cerramos la entrevista leyendo un fragmento de su libro Dormíamos y despertábamos, el 15M y la reinvención de la democracia. Decía así: cuando el miedo cambia de bando, el poder es menos poder. Si los expertos solo se ponen de acuerdo entre ellos para aplastar a los inexpertos, toca hablar entre los ignorantes. ¿De qué sirven sabios y burócratas que ni piensan ni organizan con sus pueblos? El poder, cuando se reparte, deja de ser poder sobre y se convierte en poder para. Deja de ser poder de las minorías o de las mayorías, para ser fuerza compartida que permite levantar el edificio difícil del interés colectivo. Ese que debiera cuidar la democracia, ese que en mayo de 2011 dejó claro que estaba totalmente descuidado, ese que llevó a los indignados y a las indignadas a la plaza de la dignidad.